Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones en este día muy especial para el país y para el mundo, que fue el día de la firma de los acuerdos de paz, un 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, México. ¿Y quién mejor que Nidia Díaz sea la persona invitada esta noche? Ella desde 1984 asistió al primer diálogo que se dio en La Palma en 1984. Nidia Díaz, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, María Teresa. Un saludo especial a la audiencia y también felicitar de manera especial a Canal Gente V, que va a cumplir 5 años. Mañana, día 17 de enero. No nos olvidemos. Una felicitación por todo el esfuerzo y por ser un canal que lleva veracidad, lleva objetividad, claridad permanentemente y lo hace en forma oportuna a toda la ciudadanía. Muchas felicitaciones a sus presidentes, sus directores y a todo su equipo. Bueno, pues muchas gracias, porque es cierto, el día de mañana vamos a estar con una programación especial. Nidia Díaz además es coordinadora del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hablábamos de que son ya 27 años de esta firma, Nidia. Quisiera que nos contaras este día cómo inició la celebración de parte del partido FMLN y cómo ha sido durante este día la conmemoración histórica. Nosotros, desde que se firmó los acuerdos de paz, acudimos siempre al Cristo de la Paz a colocar unas ofrendas, tanto por el hecho histórico, ¿verdad? Ese hecho que fue un hito en la historia, que cambió el rumbo, y también en honor a todos nuestros héroes y heroínas que hicieron posible ese acontecimiento de suma, como decía, trascendencia al país. Vamos siempre tempranito, a las 7 de la mañana, coloco ofrenda a nuestro partido y el grupo de amigos que nos ha acompañado, ¿verdad?, de los embajadores y embajadoras. Asiste, por supuesto, nuestro anfitrión, el alcalde de San Marcos, y toda la militancia, los aliados, pero hoy tuvo una característica peculiar. También asistió la fórmula presidencial y tuvimos el mensaje central de nuestro candidato, donde reafirmó el compromiso de seguir transformando El Salvador, de seguir profundizando la democracia, de seguir logrando justicia social. Es un compromiso de nuestro partido, del candidato, del programa y de todos los que se han ido adhiriendo y sumando a lo largo de estos días alrededor del programa por un país mejor. Así que es la característica de esta conmemoración y celebración. En el segundo bloque vamos a estar, por supuesto, poniendo algunas declaraciones que dio el candidato por el FMLN, pero yo quisiera que Nidia, que es un lujo tenerla aquí porque ella, como decía, es parte de todo este proceso de diálogo y negociación que se inicia en la década de los 80, pero sobre todo para aquellas juventudes que dicen, bueno, ¿y por qué celebrar hoy? ¿Qué estamos celebrando estos 27 años? Entonces yo quisiera que contextualizara Nidia Díaz a nuestra audiencia qué ha significado este proceso de paz, Nidia. Sí, y me quedé corta también en la anterior pregunta. Ajá. Después de ese acto muy hermoso en Cristo de la Paz, acudimos a la invitación que nos hizo nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, otro firmante de la paz, a los actos oficiales en el CIFCO. De las cosas que más me impactaron fue la presencia de todos los beneficiarios de los distintos programas que se han impulsado en estos años de gobierno. Encontramos de todo, ¿verdad? Jóvenes, mujeres, adultos mayores, agricultores, empresarios. Era una diversidad importantísima. El programa Yo Cambio, ¿verdad? Ese programa lo quería destacar también. Esto no se había dado en otras ocasiones, pero ahora con mucho orgullo podemos decir también que estamos cumpliendo con el precepto constitucional de hacer de las cárceles centros de readaptación y rehabilitación. Y este programa es muy importante porque las personas que están en fase ya de confianza o semiconfianza van teniendo oportunidades. Y también los que están ahí
cumpliendo las penas, ¿verdad? Pero también estaban, por ejemplo, las personas que han sido curadas con la Misión Milagro, los agricultores, en fin, y por supuesto el cuerpo diplomático y los firmantes de la paz. El mensaje del presidente fue muy esperanzador y evidenció también pues cómo se ha venido cumpliendo con los acuerdos no solo en el componente político sino también social. Bueno, con respecto a tu pregunta, el significado, ¿verdad? El proceso. Cuando en el año 80 se funda el Frente Farabundo Martí, producto de la lucha de todo un pueblo por décadas, particularmente en los últimos 10 años, fue el año muy dramático porque, bueno, fue el magnicidio aquel de Monseñor Romero, nuestro San Romero, se mató a la dirigencia del FDR, del Frente Democrático Revolucionario, no solo por sus pensamientos democráticos, y en el caso de Monseñor, por su labor pastoral, por ser la voz de los sin voz, sino también porque eran como gestores de paz. Ellos buscaban realmente la paz. Monseñor era una persona que tenía una capacidad de interlocución entre todos los sectores de poder. Igual la dirigencia del FDR, encabezada por Enrique Álvarez Córdoba, un prominente hombre empresario y agricultor, y los mataron porque se oponían a toda salida de entendimiento. Eran aquellos tiempos en que Roberto Dawinson decía que la democracia cristiana era como una sandía, ¿verdad? Verde por fuera, rojo por dentro, y no había tolerancia, diálogo era traición. En ese contexto surge el FMLN y busca desde el primer momento de su constitución las alianzas más grandes con los sectores democráticos para establecer un gobierno democrático, pero también crea la Comisión Política Diplomática que buscará la salida política al conflicto. Paralelamente a esta situación, en Estados Unidos hay elecciones, pierde el Partido Demócrata que tenía a Carter, y entra Reagan. Carter había suspendido precisamente la ayuda a El Salvador por país violador de derechos humanos. Ese año 80 se da por primera vez la resolución de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y se nombra un relator especial para observar el país. Eran momentos muy difíciles. Nosotros, como la Comisión Política Diplomática, a ese nivel hace muchas gestiones, ¿verdad? Inclusive propone a Reagan una conversación para evitar, ¿verdad?, ese estallido social que venía. Era un cansancio del pueblo, solo estar siendo masacrado por completo, gente desaparecida, una crisis política, una crisis económica y una crisis social. Pero no nos quisieron escuchar, no hubo apertura, había una visión ya militarista en ese momento. Y también, muy obcecada, muy cerrada. Sí, y los ¿no? factores de poder acá nacionales, la oligarquía y su dictadura proligárquica, no creían en el diálogo y cerraron todos los espacios políticos. En ese momento, pues, nuestro pueblo se vio obligado a hacer un gran esfuerzo para superar la gran crisis que había, la situación de opresión, de explotación y de falta de independencia. Hicimos aquel esfuerzo aquel 10 de enero del 81, creyendo que la Junta Cívico-Militar que se había instalado en el año 79, en octubre, y de la cual formamos parte al inicio fuerzas progresistas y de izquierda, iba a tener una apertura para establecer el entendimiento, ¿verdad? Recordemos que ya estaba en la Junta la Democracia Cristiana, con la cual habíamos tenido 10 años de alianzas en la Unión Nacional Opositora, toda la década del 70. Participamos, aunque existiera ya las fuerzas guerrilleras, apoyamos de una u otra forma las elecciones del 72, pero nos robaron el triunfo. Y en el 77 fue la masacre más grande, ¿verdad?, para imponer la bota militar del general Romero. Y bajo estado de sitio gobernó 2 años, ¿verdad? Y es donde se produce aquel golpe ya del cansancio de las fuerzas progresistas, pues, y de indignación
15 de octubre del 79. 15, sí. Entonces, en enero, vuelve Duarte a Estados Unidos, del exilio de Venezuela, y se alía con la Junta, ¿verdad? Que ya nosotros habíamos salido porque se había vuelto otra vez, digamos, a la impunidad. Entonces pensábamos nosotros ese 10 de enero que iba a haber una apertura de la Junta y íbamos a poder empezar pues un entendimiento, pero no, le apostaron a la salida militar. Y aquello que parecía que se podía haber resuelto si hubiera habido una visión política, una voluntad de diálogo, en poco tiempo se volvió 12 años de guerra civil. Digo guerra civil porque fue interna, ¿verdad? Y fue entre hermanos. Y se prolongaba el conflicto en la medida en que Estados Unidos, que era el factor que empujaba, ¿verdad?, el militarismo, le apostaba y le ayuda, ¿verdad? $1 millón de dólares diarios, ¿verdad? Nosotros en el año 81 resistimos. No teníamos ejército estructurado. Era, digamos, un proceso complejo porque teníamos que resistir e ir construyendo nuestro ejército guerrillero e ir salvaguardando o apoyando al pueblo que se había levantado, pues. Y vinieron las inguindas famosas, ¿verdad? La gente se desplazó de sus territorios, las masacres, pero la gestión política la seguimos haciendo. Y el 28 de agosto de ese año hubo un reconocimiento importante de Francia y México, la Declaración Franco-Mexicana, a que no podía haber solución política al conflicto si no se tomaba en cuenta a FMLN-FDR en la solución, ¿verdad? Eso nos permitió ser sujetos de derecho y el 4 de octubre de ese mismo año enviamos una carta a las Naciones Unidas a través del presidente Daniel Ortega de Nicaragua para que se suscitara el diálogo, ¿verdad? Mandamos una propuesta de dialogar. Fue rechazada por el gobierno, siguió la guerra, derrotamos los primeros proyectos contrainsurgentes, ¿verdad? Porque pretendían aniquilar a todas las fuerzas insurgentes, ¿verdad? Después le apostaron a derrotarnos, tampoco lo lograron. El frente creció, se desarrolló, avanzó en posiciones, debilitó al ejército y cambiaron el proyecto, ¿verdad?, contrainsurgente, y combinaron el garrote con lo que le llaman la zanahoria, es decir, medidas políticas y medidas militares. Y vino la campaña electoral del 84. Bueno, primero hicieron la Constitución del 83, que no era legítima porque excluyeron a una parte importante del pueblo y donde le dan predominio grande a los militares y limitan también las libertades y derechos civiles. Es en ese contexto pues que también surgen las elecciones. El 84, Duarte llega al gobierno, habla de que sí acepta el diálogo que ofrece el Frente y vamos a La Palma, el 15 de octubre del 84, con todo un espíritu, digamos, de voluntad también política, el FMLN. Nos sentamos frente a frente y, bueno, Duarte saca una constitución de esa que elaboró en el 83 y nos la da y dice: acójanse a esta constitución, depongan las armas. En ese momento nosotros respondimos de que a esa constitución que le daba poder supremo a los militares, sin ser electos democráticamente, y que limitaba las libertades políticas y civiles de las personas, no, que teníamos que cambiar esa situación. Entonces el diálogo siguiente, que fue en Ayagualo, nosotros llevamos la propuesta de reforma constitucional, la cual fue rechazada inmediatamente. Y el diálogo se suspendió y se reinicia 3 años después. Volvimos a la discusión, llega un contexto de Esquipula II, los presidentes de la región siendo como facilitadores. Anteriormente, los diálogos del 84 de La Palma y Ayagualo, había sido el grupo Contadora el que propició, contribuyó y facilitó que esos diálogos se dieran. Todos estos diálogos del 84 y el 87 fueron con la intermediación de la Iglesia Católica, con el moderador, con el coordinador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, y también participaba nuestro cardenal actual, Monseñor Rosa Chávez. Lamentablemente no pudimos continuar dialogando en el 87,
y se reanuda el diálogo en el 89 ya con el gobierno de Cristiani. La Nunciatura Apostólica, ¿no? Ese fue el 87, ¿verdad? 87. Ya con Cristiani fue en México el primer diálogo en septiembre, y en Costa Rica fue el segundo diálogo en octubre. Quiero hacer ver que esa vez que nos volvimos a encontrar, no había intermediación de nadie frente a frente en México. Es que la apuesta de Cristiani y su equipo era que el frente se iba a rendir en la mesa, ¿verdad? La embajada americana pensaba que el frente estaba débil, porque ya se había ido Reagan por 2 periodos y Bush había heredado un concepto, había debilidad. Y se le habían creído, y que como el bloque socialista europeo estaba entrando ya en una crisis, ¿verdad? Solo era cuestión de tiempo, pero se equivocaron. Nosotros ya en los diálogos que tuvimos en el 89, vimos de que no querían negociar realmente, que solo dilataban, ¿verdad? Entonces hicimos un gran esfuerzo, la ofensiva del 89, al top y punto. Es decir, no teníamos nada que perder, solo que ganar, un cambio de correlación y abrir la posibilidad real de una negociación. Quiero hacer ver de que nosotros habíamos suspendido algunas veces el diálogo debido a que seguía el genocidio, las masacres, como fue ese contexto que se dio en el 89. El 31 de octubre asesinan a los sindicalistas de FENASTRAS, y nosotros dijimos, bueno, aquí pasamos discutiendo que se respeten los derechos humanos, tanto tiempo, que cambiemos el país, que hayan gestos de voluntad, y se sigue matando al pueblo. Eso fue lo que nos llevó también a esa ofensiva, que cambió la correlación. 4 meses después, ya en Ginebra, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, ambas partes nos sentamos y pudimos diseñar el formato de una negociación que duró 2 años. Pues no estaba previsto que durara tanto, ¿verdad? Pero ahí empezó todo el proceso. En esa negociación de abril del 90 nos propusimos 4 grandes cosas. Bueno, negociación y acuerdo, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? Los acuerdos políticos deben ser para superar el conflicto armado. Y esos acuerdos deben de atacar las causas que originaron la guerra. Y esos acuerdos deben de permitirnos el impulso de un proceso democrático en El Salvador, la inclusión en la política de todo el pueblo, el respeto a sus libertades. Y también nos deben de permitir esos acuerdos el irrestricto respeto a los derechos humanos en toda su magnitud. Y también nos deben de permitir avanzar en la reunificación de la sociedad salvadoreña. Y así empezó la negociación, estableciendo una agenda de 10 puntos. 6 eran de carácter nacional y que eran las garantías para el pueblo salvadoreño que íbamos a marchar hacia la construcción de un Estado de Derecho. Primero era una nueva doctrina en la Fuerza Armada y seguridad pública, las reformas constitucionales, los derechos humanos, el sistema judicial, el sistema electoral y el problema económico-social. Estos tienen carácter nacional, van a impactar a todita la población y el Estado salvadoreño. Y los otros tienen que ver ya con la separación de fuerzas, las etapas que vamos a atravesar para ir reduciendo y desmontando un ejército genocida, pasando por la depuración y también la desmovilización del ejército guerrillero del FMLN, el END, y por supuesto los proyectos de reinserción, ¿verdad?, a la vida institucional y política del país, y también la verificación, ¿verdad?, importante, tanto internacional como nacional, y recordemos también lo del calendario, era vital. Entonces es muy importante señalar, porque mucha gente dice, no, es que solo se pactó las mejores condiciones para el frente. Eso fue lo último que se discutió. Yo me recuerdo que los 2 años de negociación, 31 de diciembre del 91 para amanecer el 1 de enero del 92, todavía en los pasillos, a las 12 de la noche, seguíamos discutiendo los temas de la reinserción de los excombatientes, pero ya los otros temas que tienen que ver con toda la sociedad
ya estaban resueltos, ya los habíamos pactado, los alcances, los máximos, los mínimos, que son garantía. En una negociación no se discute el programa de la revolución, ¿verdad? Nuestro programa a largo plazo, eso sigue vigente, seguimos luchando, pero sí las condiciones que permitan a la sociedad salvadoreña disminuir sustantivamente la violación a los derechos, ¿verdad? Es decir, poner fin total, ¿verdad?, a esa violación de los derechos, disminuir las condiciones de represión. Para eso hay que desmontar toda la dictadura, y esos acuerdos fueron en esa dirección. Y en el tema económico-social, bueno, poner las bases para ir democratizando una economía. También es importante decirte que las instituciones que se crearon, como el Tribunal Supremo Electoral, lo convertimos de un organismo administrativo a un organismo jurisdiccional, le dimos toda la posibilidad a los partidos políticos de vigilar todo el proceso y a todos los ciudadanos de exhibir los padrones. Hicimos la Procuraduría de Derechos Humanos, que era el ente del Estado, para ver que no se violentara por parte del Estado los derechos de las personas. Se creó una nueva forma de elegir la Corte Suprema de Justicia. Ya no iban a venir las listas de casa presidencial, sino que iban a ser los gremios de abogados y el Consejo Nacional de Judicatura. Compusimos a 15 miembros y cómo iban a ser estos electos. Dimos un presupuesto, todo con el objetivo de una pronta y debida justicia. Y la creación de la PNC. Bueno, claro, sustituimos esa vinculación orgánica que existió en las épocas de las dictaduras, de lo que es la defensa de la soberanía nacional e integridad del territorio con la seguridad pública interna. Hubo separación y el ejército fue reformado y con una nueva doctrina. Y se creó una nueva institución de la Policía Nacional Civil, se desmontaron los viejos cuerpos de seguridad, se suprimieron, igual que todos los batallones de guerra, se proscribieron todos los organismos paramilitares. Es decir, comenzó un proceso de transformación y refundación del Estado hacia un Estado de Derecho, ¿verdad? Y eso es el camino que hemos transitado. Cuanto más, cuanto menos, en cuanto a exactitud de cumplimiento, ya no lo evaluamos durante los primeros 10 años. Pero ahora evaluamos resultados. ¿Vivimos o no vivimos en una sociedad donde tú tienes libertades políticas? Si vivimos, si no estuviéramos aquí. Yo me recuerdo que venimos de tiempos en que ni la imagen de Monseñor Romero se podía tener, eras capturado, desaparecido o asesinado. Muy bien. Yo voy a tener que ir al primer corte, pero es bien importante que sobre todo las nuevas generaciones conozcan esta parte de la historia salvadoreña. Se dice fácil desmontar una dictadura, se dice fácil terminar con cuerpos mal llamados de seguridad que violaban los derechos humanos y se habla fácil de palabras como lo que era la oligarquía, etcétera. En este momento hay una discusión en Facebook Live, aquí de Gente Ve, de gente que estuvo participando durante los años del conflicto, seguramente gente muy joven, que ojalá esto les invite a dar una lectura crítica de lo que ha pasado en estos más de 30 años de historia salvadoreña. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, nada es lo que parece, ¿verdad? Y muchas veces las imágenes también se utilizan de forma manipulada. El 16 de enero del 92, El Salvador dio inicio a un profundo cambio, una profunda transformación democrática. Es bueno saber qué pasaba antes de 1992. El presidente Salvador Sánchez Serén dio un discurso. Queremos presentarle un fragmento a continuación. Pusimos fin a décadas de represión y dolor. Dejamos atrás una etapa marcada
por una cruel dictadura que pretendió silenciar al pueblo con métodos violentos e inhumanos. Sigamos construyendo paz. Es la frase con la que conmemoramos este 27º aniversario. Nos llama a no retroceder en lo avanzado y nos recuerda que la paz es el pilar fundamental para el desarrollo y el progreso. La paz, el pilar fundamental para el desarrollo y el progreso. ¿Cuánto hay, Nidia Díaz, que preservar la paz, que amar la paz, que valorar la paz, después de lo que dice el presidente Sánchez Serén de una cruel dictadura que violó derechos humanos en este país? Mira, el día 15 de enero estuvimos firmando las actas y todos los acuerdos. Yo firmé 300 hojas. Cada libro original tenía un poquito más de 100. Creo que firmé más de 100. Y íbamos rubricando hoja por hoja. Y ya el día 16, el acto solemne, solo firmamos el acta. Ya todos los libritos, uno que le quedó a la ONU, otro al gobierno y otro al FMLN. Eso no era la paz, firmar un papel. La paz se empieza a construir a partir de ese momento. Ahí estaba señalado el día el 1 de febrero. Empezaron a cumplirse todos los acuerdos. Tenía un cronograma. Primera vez que bajó la guerrilla a la ciudad, Sí. 1 de febrero. El 1 de febrero se instaló la Comisión Nacional de Paz, que era la instancia nacional para verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y en la tarde fuimos ahí a la Plaza Cívica. Y ahí estuvimos rindiendo cuentas al pueblo. Y todos los que habían bajado de distintos puntos, de las lomas, los cerros, ¿verdad? Porque aquí no hay mucha montaña. Y ahí nos reencontramos, ¿verdad? Días después, en mayo, nos declaramos partido político, salimos a las calles, ¿verdad? Y empezó el proceso de estructuración de nuestros principios, objetivos, ya para ser un partido político y estatutos. Ya el 1 de septiembre instalamos, ¿verdad?, los estatutos, la acta constitutiva y todo, y ahí pues estuvo Monseñor Rosa Chávez, Monseñor Riveridamas, María Julia, Fabito Castillo fue el que redactó, Miguelito Mármol, el primer testigo que tuvimos, y empezamos a recoger todas las firmas que se pedían en ese momento, y nos empezaron a poner obstáculos para inscribirle al partido. Y ya se suponía que el 15 de diciembre era la fecha de culminación de la implementación fundamental de los acuerdos. Y no nos querían inscribir, nos ponían obstáculos del color o del nombre, ¿verdad? Pero al fin, pues, cambiaron la regla en la asamblea y dieron que no había obstáculo de poner el nombre de una persona que no está viva, como era Farabundo Martí. Y dijeron, bueno, hubo un partido rojo y blanco, pero puede existir más, ¿verdad? Ese era el problema. Pero no es que nosotros, nos dicen mucho, los amnistiaron, les dieron todo. No, recogimos la firma, más de las que se requería en aquel momento. ¿Cuántas eran en ese momento? Eran 3,000, nosotros llevamos más de 6,000 firmas. Entonces, pero quiero decirte que fue todo un proceso, ¿verdad?, de conversión en un partido político, institucional, ya con nuevas garantías, igual que las tienen ahora todos los partidos que ahora tanto que hablan, ¿verdad? Si no hubiera habido ese esfuerzo. Y las Naciones Unidas, y todos sabemos que quien propuso la reforma política en esa mesa fue el Frente. Es que había un status quo y no querían cambiar, pero la lucha del pueblo, el esfuerzo y la negociación los obligó a aceptar las situaciones y a firmar la paz. Si no les digo que venían de ideas de que, y nos lo han dicho ellos mismos, la delegación del gobierno, si nosotros creíamos que ustedes iban a deponer las armas. Así les habían vendido a la idea y se toparon que las propuestas fundamentales de toda la negociación las presentó el Frente. Claro, ellos fueron parte y aceptaban, ¿verdad? Pero llegó un momento en que los alcances, ¿verdad?, hasta dónde van a dar ellos, hasta dónde el Frente va a aceptar y así, hasta que pudimos tomar un acuerdo que permitió
iniciar un proceso de transformación democrática en el país hacia la construcción de un Estado de Derecho. Y todavía seguimos. Hay que ver que los primeros 18 años de estos 27 años los gobernó la derecha. Yo pertenecía a la Comisión de Seguimiento de Acuerdos de Paz y estuve ahí siempre. ¿Cuántos años estuvo aquí las Naciones Unidas verificando? Porque había una resistencia a los cambios por sectores de poder, lógicamente. Y hubo gente que intentó matarnos. Yo tuve 2 atentados en el año 94. Mataron a Belis. Claro, cuando mataron a Belis el 25 de octubre del 93, hubo una huelga de hambre. Llevaba allá a la en Chalatenango. niña Llevaba a su niña. Y después de ese asesinato, hubo una huelga de hambre de compañeros en Chalatenango. Sí. Yo misma era candidata, ya diputada en San Vicente, y me fui a huelga de hambre, ahí en San Vicente también, para que se creara un grupo que investigara aquellos grupos armados con motivación política, que no aceptaban el cambio que venía, la construcción de la paz. Y logramos unas resoluciones, el informe es muy, muy importante, y se fue también desmontando todo aquello también que no quería que avanzara el proceso de paz y que hubiera reversión. Hubo todos esos problemas también, ¿verdad? Hay gente que se resistía al cambio, se resistía a la transformación y a dar continuidad al proceso democrático. 2 años estuvo aquí el proyecto Cultura de Paz, luego se quitó, pero lo quitaron los sectores de poder en este país en ese momento, que tenían en sus manos la administración del país, porque la UNESCO tenía toda la disposición de fomentar la cultura de paz. ¿Y qué es lo que vino después? Solo violencia, violencia, violencia. Entonces los 18 años iniciales del cumplimiento de acuerdos no estuvieron en manos de la izquierda, ni del partido que ahora está. O sea, no tuvimos nosotros la posibilidad. Empezamos a tener diputados, alcaldes, a contribuir y a detener ese modelo, porque nosotros no votamos por el IVA. Yo con mucho orgullo te lo puedo decir. No votamos por las privatizaciones de pensiones, que nos han complicado la vida. No votamos por la privatización de las telecomunicaciones. No votamos por la privatización del sistema eléctrico. Fuimos a la calle cuando hubo que ir a la calle a oponernos a la privatización de salud. Si no tuviéramos salud gratuita ahorita. Sí. No votamos por la dolarización del país, pues, que no se nos olvide cuál ha sido la conducta coherente de nosotros. Ahora estamos en la calle luchando contra la privatización de agua, que todos los partidos de derecha, de cualquier tipo, lo quieren poner, ¿verdad? La vieja y nueva derecha. Y que no me vengan con cuentos que no es así. Yo he visto y he escuchado y he visto las propuestas que tienen. Solo la izquierda y el FMLN van a evitar la privatización del agua y todas las otras privatizaciones que pretendan hacer. Muy bien. Porque creemos en los derechos y creemos que los servicios son bienes públicos para la gente. Pero bien, ese proceso de los primeros 18 años fue contradictorio, porque en la medida en que se impulsaba la reforma política, que era incluyente y que permitía las libertades de la gente, iba paralelo desde el año 89 el modelo neoliberal, porque en la negociación se vio el problema económico-social, pero no hubo cambios estructurales, pero se sentaron las bases de la democratización económica, que por cierto no se cumplió totalmente ese acuerdo, lo poquito que se pactó. El foro económico-social iba a servir para ver el costo de la vida, los salarios, las pensiones, iba a servir para ver la legalización de las tierras urbanas, rurales, temas que no se podían abordar en la mesa propiamente. La política de créditos iba a tener la participación y opinión de todos los sectores agrícolas y también de la micro pequeña empresa, y no lo hicieron así los gobiernos de Arena, no incluyeron a los beneficiarios, al contrario, cerraron los créditos y marginaron al campesinado. ¿Y cómo lo encontró el FMLN en el 2009? Ya no producíamos granos básicos. Mira, ese modelo era contradictorio, no solo al espíritu democratizador de los acuerdos de paz y de la sociedad, sino contradictorio con la misma Constitución que se estructuró en el año
1983. 1980. Entonces, a la vuelta de 18 años, ¿cómo encontró el FMLN el país? La economía en menos 3.6, crisis económica. Ya no producíamos alimentos, todo lo importábamos. Sexto país en el mundo, El Salvador, de consumo sin producir. 3 millones de gente fuera de El Salvador, particularmente por el modelo que era el modelo que exportaba la mano de obra, expulsaba la mano de obra. 24,000 presos en las cárceles, un negocio total de la seguridad. Los que venden armas, agencias de seguridad, los que crean los sistemas de protección de las colonias, es un negocio. Y más el narcotráfico, ¿verdad? La impunidad generada porque aquí no se aplicó nunca la justicia, a pesar de los informes de la Comisión de la Verdad que señaló y no se abrieron los procesos, a pesar de que desde el 2000 los jueces y los fiscales podían hacerlo porque había una sentencia parcial de la Sala de lo Constitucional que podían empezarse a judicializar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. O sea que Arena rechazó el informe de la Comisión de la Verdad desde el 93 y también, por supuesto, en el 2000, ¿verdad? La gente que no quería cumplir con su papel constitucional no facilitó los procesos de judicialización, que se empezaran a hacer los procesos en los juzgados de todos estos casos, ¿verdad? Grandes que estremecieron al país. Pero bien, eso son cosas incumplidas. Yo te quiero decir que la falta de un proceso de cultura de paz en nuestro país permitió el fomento de la violencia. No solo la violencia en los hogares, en la comunidad. Y eso fue un factor también que permitió el delito también que se desarrollara en nuestra patria. Más otros factores, bueno, con lo de las mujeres no hemos tenido oportunidad, pero no lo tratamos a fondo, ni la niñez y el conflicto armado, qué tratamiento dar, ¿verdad? Eso sirve para que las Naciones Unidas hoy, ante otros conflictos en el mundo, le pongan mucho interés a estos 3 factores, ¿verdad? Cultura de paz, la inclusión de las mujeres y la inclusión de la niñez. A ver, es cierto que faltaron todavía en el tema económico y social y otros profundizar y cumplir los acuerdos. Tú ya lo dijiste. De la firma de los acuerdos de paz, el gobierno de Arena gobernó durante 18 años, del 92 al 2009. Al 2009. Pero El Salvador es un ejemplo en el mundo de cómo dos fuerzas beligerantes que están en guerra logran sentarse, logran firmar una paz y logran el inicio de una democracia. Vemos, por ejemplo, el conflicto, la firma de la paz en Colombia, que todavía es un problema. No es tan fácil reinsertar a la población. Claro. O sea, en ese sentido, cómo este proceso de diálogo, negociación, realmente sigue siendo un modelo. No, o sea, quizá me he detenido en algunas ausencias, ¿verdad? O vacíos. Pero por supuesto, nuestro proceso, cuando dijimos superar el conflicto armado por la vía de acuerdos políticos relacionados a causas que habían originado la guerra civil, porque fue así, ni un solo tiro se disparó después, con la convicción de que habíamos iniciado el proceso democrático, que los acuerdos base que habíamos tomado nos iban a permitir avanzar en una sociedad democrática. Y ahora con mucho orgullo, cuando yo te digo, en aquellos tiempos ni se podía tener la imagen de Monseñor, hoy San Romero, o no se podía ni leer a veces el Nuevo Testamento, eran difíciles. Por ejemplo, el libro mío, Nunca estuve sola, se vendía desde el 88, editado por la UCA, en librerías, en supermercados, pero no se podía leer, igual que por las veredas de Chalatenango, otros testimonios en la colección de la UCA, testimonios de la historia. La gente lo compraba, pero todo escondido, lo leía en el baño, porque los llevaban presos. Ahora no, ¿verdad? Ahora tú puedes leer lo que tú quieras, ver lo que tú quieras,
Sí. No hay límite. Bueno, voy a las... Pero esa es una libertad conquistada. Así Puedes es. opinar, puedes hacer proyectos, puedes hacer propaganda, puedes decir lo que tú quieras, usar todas las instituciones del Estado, recurrir a ellas. Es decir, vivimos en un ambiente que ha costado muchísimo a este Claro, país. claro, y muchas muertes también y Es desapariciones. un legado el método de solución de conflictos, ¿verdad? Claro. Cuando tú me dices que somos ejemplo, es porque en estos 27 años se ha mantenido el diálogo y la concertación como un método de solución de conflictos, Así porque es. aquí o hablamos y nos ponemos de acuerdo, o pues sí, nos terminamos discutiendo, peleando, pues sí, y no es ese el camino, ni el legado que nos dejaron todos los que lucharon y murieron por una sociedad democrática. ¿Cómo no? Tengo que ir a la segunda y última pausa y por supuesto al volver también vamos a conocer en esta conmemoración de los 27 años de la firma de los acuerdos de paz, cómo se ha reafirmado por parte del candidato del FMLN el compromiso a continuar por el camino de la paz y de la democracia. Ya regresamos. Vamos a escuchar las declaraciones de Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, quien asistió al evento de esta mañana en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. A continuación. Para mí es una fecha histórica, es una fecha en que todos debemos de hacer un análisis de cómo el país ha cambiado desde que estábamos en guerra, ¿verdad? Y los veteranos y veteranas nos dieron ese día, en esa actividad, una señal de reconciliación que los partidos políticos y los políticos debemos de seguir. Imagínense ustedes qué más enfrentados que ellos, porque ellos fueron los que estuvieron en la primera línea de combate y ahora están dispuestos a darse la mano, a trabajar juntos por una causa común. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos los salvadoreños y salvadoreñas. Nidia, su opinión sobre este llamado a la unidad, al diálogo de parte del candidato. Excelente. Como yo te decía, aquí estamos obligados a dialogar y concertar, ¿verdad? Como hijos de una misma patria. Afortunadamente este periodo hemos tenido un presidente excelente en esta dirección, ¿verdad? A veces la gente le critica muchas cosas. Bueno, dice uno. Pero lo que no toleras tú, que digan que no es probo o que él generó el diálogo y la concertación desde que asumió el gobierno. Creó los consejos de seguridad pública, creó el Consejo de Educación, el Consejo de Sustentabilidad Ambiental, instaló el Consejo de Desarrollo Territorial que establecía la ley. Y en estos consejos, uno de los que más sobresale a nivel internacional y nacional es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que estructuró un plan, El Salvador Seguro. Esto lo instaló en el 2014, apenas llegó, y en enero del 2015 se le entregó el plan ya. Yo formé parte de unas mesas, y con 5 ejes, ¿verdad? Prevención, combate al delito, rehabilitación y reinserción, la protección de víctimas y fortalecimiento institucional. Y todavía funciona ese plan y lo incorporó a las políticas públicas. El plan El País Educado proviene del Consejo. ¿Quiénes integran el Consejo? Las fuerzas vivas del país. Bien, pero además fue más allá. Propició la mesa del diálogo político. En el 2015 invitó al exsecretario general de la OEA, Insulza, y se firmó un pacto. Empezamos, ¿verdad? Hubo un acuerdo, político para reformar la Constitución y para homologizar los tiempos o periodos de diputados, alcaldes, presidentes. Y lo sacamos en la Asamblea, ahí aprobamos antes de que cambiara la correlación en el 2015, antes que cambiara otro periodo legislativo, pero ¿quién lo detuvo? Fue la Sala de lo Constitucional. Pero las conversaciones siguieron, pues, y ya el famoso ataque en agosto del
2015, todos los partidos suscribimos un acuerdo. Es cierto. Ahí en Atacua. Bueno, ahí Arena lo paró, pues porque después del Congreso, el primer Congreso del Frente, en noviembre del 2015, se salieron de la mesa diciendo que no compartían ideología, cuando se trata de compartir proyecto político, aquello que nos une sobre el qué hacer en un país. Este país es plural, ahí se dice la Constitución. Quiere decir que plural hay diversidad, hay diferencia, pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Y ese es el legado que nos dejó nuestros antepasados, nuestros pueblos ancestrales. En el Popol Vuh dice, cuando nos pusimos en el centro lo que nos une, echamos adelante, ¿va? y pudimos trabajar. De eso se trata. Y cuando nuestro candidato, Hugo Martínez, que ha sido un gran gestor de paz en este gobierno y en el anterior, decirte que él ha facilitado, si él nos convocó a todas las fuerzas políticas del país y particularmente los firmantes a conmemorar el 25 aniversario y a promover la cultura de paz y a facilitar los diálogos que han habido de segunda generación, que le llamamos, ¿verdad? Porque luego de que se suspendió aquella mesa en el 2015, en noviembre, que Arena se sale, todo el 2016 buscábamos cómo reconstruir los puentes, hasta que se volvieron a instalar, pues, a través de facilitadores, personas, bueno, entre ellas el cardenal, ¿verdad? Algunos rectores, gente empresarial, que contribuyó junto a las Naciones Unidas, porque el presidente lo pidió, Sánchez Serén, con el canciller, en ese momento Hugo Martínez, que se volviera al proceso, ¿verdad? Que no teníamos más salida que ponernos de acuerdo sobre acuerdos de segunda generación, ¿verdad? En salud, educación, fortalecimiento institucional, finanzas y, por supuesto, el tema seguridad. Ahora podemos decir que se han instalado 5 mesas, producto del acuerdo político que se firmó en junio del 2018 y en julio del 2018. 2 acuerdos se han firmado por parte de todita las fuerzas políticas del país, en presencia de Naciones Unidas y con los facilitadores de la sociedad, llamémosle civil. Eso es muy importante porque se hizo una agenda y ya hay productos que en su momento determinado, como lo anunció el presidente hoy, van a ser conocidos por todas y todos, pero independientemente del resultado electoral, que yo añoro, aspiro y tengo convicción de que vamos en primera vuelta a ganar con Hugo Martínez, pero independientemente, ¿verdad?, de nosotros, el proceso sigue. Y esa es la fortaleza del método de la solución política a los conflictos, a la controversia, luchar y luchar para ponernos de acuerdo. Y siendo objetivos y siendo plural el país, creo que El Salvador se merece acuerdos nacionales a largo plazo. Y eso estamos haciendo. Ahora, este país, este gobierno, los 2 gobiernos del frente, dejan un legado de más de 200 logros. Más de 200 logros. Solo en materia de salud hay 35. En materia de educación hay 33. Y así. Y sobre todo, te digo, dos derechos sociales fundamentales, gratuitos. El derecho a la educación, desde que uno está en el vientre hasta que sale de la universidad, es beca. Es decir, salir de toda la educación pública, ¿verdad? El que sale de un instituto público entra a la universidad y tiene su beca. Y también la universidad en línea con 8 carreras. Reducción grande del analfabetismo. Importante toda esa visión de educación a tiempo pleno, educación flexible, instituto que forma a los maestros y por supuesto el apoyo que damos a las familias por voluntad política, ¿verdad? De los subsidios, del apoyo a la familia para que sus hijos no deserten escolarmente, con los paquetes escolares, zapatos, uniformes, todo eso gratuito por voluntad política. Porque hay gente que me dice, es que pagamos los impuestos, pero siempre se pagaron los impuestos y nunca hubo esa voluntad política. Así es. Y además el apoyo para combatir la desnutrición y desarrollar mucho más las capacidades con la alimentación, el vaso de leche, la bebida energética que se da hoy, de Incaparina con otros productos, los huertos en las escuelas para mejorar la alimentación, los útiles, que ahora por cierto este año se va el texto de matemática gratuitamente,
el próximo año. Está previsto que sea también el texto del lenguaje que se dé, y también decirte que va a haber uniformes de deportes, ya no solo de escolares propiamente. Y sí, bueno, el acceso de una niña o un niño a una computadora, ¿verdad?, en las escuelas. Es decir, la reforma va. Y en salud, ¿cuándo un doctor llegó a un caserío o un cantón antes? ¿Cuándo se hizo toda esa gratuidad? Se acabaron las cuotas voluntarias que se exigían antes por los gobiernos de Arena. Es decir, es una transformación. ¿Cuántas personas hoy tienen su título de propiedad sobre su lote, sea urbano o rural? Casi 100,000 personas tienen seguridad jurídica, pueden inscribir su propiedad en el registro. Nidia. Y así, las pensiones de 144 se aumentaron a 207. Nuestro candidato Hugo ha propuesto el día de ayer que se eleve a 250 la pensión, ¿verdad? Y si tú vas viendo todos los logros, bueno, se aumentaron 2 veces los salarios mínimos, se redujo, digamos, el pago de renta, se le quitó a las personas que ganan menos de 500. Y así puede ir el país mejorando. Inclusive en salario mínimo, el candidato ha propuesto que cada año, en el primer trimestre, se revisa el salario mínimo. Hoy la ley dice cada 3 años. Nidia, te voy a dejar 30 segundos porque ya se me acabó el tiempo para que por favor te dirijas a la audiencia para el voto consciente del 3 de decir febrero. Que para seguir mejorando el país, para construir más paz, para seguir transformando esta realidad y haciendo más democracia, más justicia social y más derechos, la única garantía es el FMLN, que ha demostrado a lo largo de la historia ser el partido del pueblo y de los cambios. Votemos por Hugo y Karina, que son gente del pueblo, no son gente que nació en cuna de oro ni de millonarios, sino con esfuerzo propio, como toda la mayoría de los salvadoreños. Este 3 de febrero tenemos cita con la historia para seguir mejorando El Salvador, por un país mejor cada día, que aquí los salvadoreños encuentren el sueño con el que anhelan vivir y no fuera de su patria, y también para evitar la inseguridad cada día en nuestro país, debemos de seguir mejorando El Salvador. Por eso les invito a todas y todos que este 3 de febrero votemos FMLN. Bueno, muchísimas gracias, Nidia Díaz. Ya ve que aquí con ella nos podemos pasar mucho más de 1 hora conversando sobre estos 27 y más, prácticamente medio siglo de historia de El Salvador y cómo ha cambiado. El día de mañana es el 5º aniversario de Gente Ve. Le invitamos a una programación especial durante todo el día y pues le agradecemos también su audiencia durante estos 5 años, y gracias a todos los cibernautas que han estado aquí peleándose y que han estado opinando en la red. Así que siempre es bienvenida la crítica y también las opiniones diferentes. Gracias por su sintonía.